Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y cuéntenos su visión de todo lo que está ocurriendo. Primero, bueno, con lo que va a pasar en 10 días con nuevas elecciones internas en Pachacuti. Y también todo esto paralelamente ocurre en medio del enjuiciamiento político al presidente Lazo. Gracias, asambleísta. Bienvenida a Radio Sucesos. ¿Y qué nos puede contar? Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. A toda nuestra militancia del movimiento, de alguna manera están a la espera de conocer cuáles son los resultados, las resoluciones tomadas dentro del Tribunal Electoral con los 4 vocales. Nos hemos mantenido en reuniones permanentes de alguna manera para dar solución al proceso democrático electoral que llevamos a cabo el 29 de abril en la ciudad del Puyo. Una de ellas es haber conocido o que nos haya llegado una impugnación, un documento de impugnación por una de las segundas candidatas a la subcoordinación, en este caso la señora Palmira Paredes. Y es por ello que nos hemos convocado en sesiones permanentes para poder hacer el análisis jurídico y buscar una solución ante este proceso de impugnación. En el proceso de impugnación, en el documento que nos ingresa a nosotros como Tribunal Electoral, mediante el correo electrónico que nos establecemos para que tenga validez todo este proceso, damos paso a hacer los análisis jurídicos de alguna manera y enmarcados en las evidencias que presenta la señora Palmira Paredes para esta denuncia. Hemos logrado observar y en lo único que podemos evidenciar de los 6 o 7 puntos que ella se hace referencia es al punto número 4, donde habla de intromisión de personas extrañas dentro del recinto electoral y los disturbios que se llevaron a cabo. Es por ello que como tribunal hemos hecho los análisis pertinentes tanto en el Código de la Democracia, en nuestro régimen orgánico de Pachacuti y en el reglamento de elecciones que hemos establecido como tribunal, y son por esas las decisiones que el día de ayer con los 3 presentes, mi rol como vicepresidenta del tribunal, el rol del secretario Víctor Kinga y el vocal Rafael Lucero, dimos paso ya para concluir a este documento de resolución en contestación y resolvemos dar por nulidad las elecciones que fueron el día sábado para que se vuelvan a retomar en un plazo de 10 días, como lo dice en el artículo 148 del Código de la Democracia, y precautelando y buscando a toda la militancia de nuestro movimiento Pachacuti y de las organizaciones sociales para que pueda ser un voto libre, igualitario, voluntario, directo, secreto, depositado en una urna y escrutado públicamente, más no con amenazas, con la violencia que se ha llevado a generar todo este caos de las elecciones que se llevó el día sábado. Muy importante, asambleísta. Son las 7:26. Hablamos con Jessica Castillo, asambleísta por Pichincha de Pachacutic. Y bueno, fueron cosas graves las que ocurrieron el fin de semana y esto llevó pues a anular estas elecciones. Ya lo dijo el Tribunal de Pachacutic, el Tribunal Electoral de Pachacutic, del cual Jessica Castillo es vicepresidenta. Se mencionaba que se constató que hubo actos de intromisión, irrespeto y violación de los principios democráticos de las instalaciones del recinto y que estas intromisiones no habían permitido realizar las elecciones de forma equitativa, paritaria y alternativa. También hablando de la impugnación de Paredes Llori, se señaló que directamente al presidente de la CONAIE, Leonidas Dízar, y se lo acusó de la alteración del registro electoral en 6 provincias, dando indicaciones a los miembros de las juntas receptoras. Eso, como tribunal, Jessica, no lo pudieron verificar. A ver, en este sentido nos hemos basado en los videos y en los órganos que se enviaron dentro de la impugnación, y es por ello que dentro del artículo 147 y numeral número 1 del Código de la Democracia
habla en el tema de nulidad de las votaciones si es que en estas existiera más del 30% de juntas receptoras que estén vulnerándose el derecho de poder hacer la función del voto libre, secreto, voluntario, lo cual mencionábamos con anterioridad y en el proceso de elecciones del señor de Leonidas Sisa, que nos pedía que hagamos respetar las decisiones de todos los compañeros de las 6 provincias, Napo, Orellana, Pastaza, Morona, Santiago, y las otras 2 que son parte del oriente y de la costa, que era de Guayaquil. Entonces, es un poco evidente la presión que se quería que se altere el padrón. Entonces, las personas de estas provincias no podían acceder a la votación, quienes estaban registradas en el padrón electoral enviados por sus provincias. Entonces, en ese sentido, ahí se encontraba la Guardia Indígena, se encontraban los veedores de la lista, representantes de la lista A de Guillermo Churchumbi, donde se estaba imponiendo a no votar, y si votaban tenían que votar por esto del señor Guillermo Churchumbi. Es lo que se podía escuchar, ver. No había, donde se encontraban las juntas, no había la validez de decir es un voto secreto, voluntario de las personas que se encontraban en ese momento realizándoles. Por ello que nos hemos enmarcado en el artículo 147 con las pruebas y evidencias que ha enviado la señora Palmira, para poder dar por nulidad estas votaciones y que se repitan en el plazo de 10 días. Bien, sobre esto, Jessica, bueno, ¿qué expectativas hay que cuando se repiten 10 días no vuelva a ocurrir disturbios como ocurrió la semana pasada? Es por ello lo que hemos solicitado, inclusive en la resolución, es que nuestra militancia, las coordinaciones provinciales, las organizaciones filiales adherentes permanentes de Pachacutic, igual, de igual manera a los 3 candidatos de las listas, tanto de Guillermo Churchumbi, Cecilia Velázquez y el señor Jorge Herrera, involucren a conversar con las militancias, a conversar con sus adeptos para que llevemos una votación ordenada. No necesitamos que lleven una fuerza de choque como lo vimos, para incentivar a la violencia, para incentivar al disturbio e incentivar al mal del momento. En este momento lo que hacemos como tribunal, como máxima autoridad de nuestras decisiones, es llevar a una elección que sea transparente, que sea igualitaria, sin disturbios, y que las coordinaciones provinciales que enviaron sus padrones electorales sean consideradas y respetadas, porque ya existe una publicación en la página oficial del movimiento, y ya con ello podemos nosotros decir: estos son los resultados del ganador de cualquiera de los 3 ganadores, pero se hizo legalmente, debidamente. El CNE en este momento de igual manera ha recibido el documento de resolución como tribunal, y de igual manera estaremos haciéndoles llegar para que sean veedores de todo este proceso que se lleve a cabo en 10 días. Bien, importante entonces conocer sobre esto que está sucediendo al interior de Pachacuti. Ahora hablando del juicio político, le cambio de tema, Jessica, porque también se habla de tensiones en la bancada de Pachacuti tras los problemas de su directiva, pero también de los asambleístas de Pachacuti que se muestran divididos frente a este juicio político al presidente de la República. Incluso se conoce que una parte de la bancada advierte con sanciones para quienes no apoyen la destitución del presidente de la República. ¿Cómo vemos esto con todo lo que ya está pasando y en el contexto que usted nos ha comentado? Bueno, a ver, hay que recalcar que mientras no se ha dictado o ya se ha presentado como ganador el señor Guillermo Churchumbi, empieza desde ahí. Los colegas asambleístas manifiestan en separarnos de las bancadas, en expulsarnos del movimiento, en tener sanciones arbitrarias llenas de violencia por parte del señor Guillermo Churchumbi. Yo escuché una entrevista que hacía una de las colegas, Dina Farinango, amenazándonos. Inclusive en los pasillos he escuchado estas amenazas, o se ha visto por parte de ella. No es la solución, no es una persona la que decide por por los 25 asambleístas de la bancada de Pachacutic, sino son las bases. ¿Quiénes son las bases? Cada uno de las provincias, de los coordinadores que llevan esa información, y ya lo vimos, y la decisión es votar a favor del juicio político
porque así existe una resolución del Consejo Político, que es la máxima autoridad del Pachacuti, con nuestros coordinadores provinciales. Yo tengo un coordinador provincial aquí en Pichincha, el señor Máximo Hidalgo, con reuniones permanentes que se ha establecido para analizar sobre el tema del juicio político. Se ha encontrado la evidencia de un gobierno neoliberal, políticas neoliberales para los ecuatorianos, no hay seguridad, falta de educación, falta de medicinas, y es por ello que se debe realizar el juicio político, porque no ha cumplido con los mandantes, un gobierno de derecha que no conoce la realidad que está pasando en nuestro país. Y nosotros somos claros y precisos y hemos dicho desde un inicio, respetando la resolución del Consejo Político, donde inclusive estuvieron delegados de la CONAIE, CONFENIAIE, Ecuarunari, CONAICE, y se tomó una decisión por una unanimidad para votar por el juicio político. No es una amenaza de que mañana voy a votar o sí, sino es una directriz que ya se dio dentro de nuestro movimiento Pachacuti con nuestro coordinador Marlon Santi. No podemos escaparnos de las decisiones, porque ahí sí podríamos ser de alguna manera sancionados, pero no de la noche a la mañana expulsados de la bancada o del movimiento, sino existen coordinaciones o tribunales donde somos sometidos a un proceso administrativo dentro del movimiento, y ahí se ve las personas que son sancionadas o no. No es que mañana te hacemos justicia indígena como asambleísta, Jessica, y te expulsamos el día de mañana, no, sino que hay procesos y momentos dentro del Pachacuti. Ahora, asambleísta, usted lo ha mencionado, bueno, está a favor del enjuiciamiento político al presidente de la República. Sin embargo, lo que se está en juego y lo que se está analizando es en realidad este dictamen de la Corte Constitucional, en donde se menciona del peculado específicamente. Más allá de si el presidente ha cumplido o no con su tarea, las medicinas, la educación, etcétera, que puede haber fallado los ecuatorianos, pero específicamente sobre el tema de peculado en Flopec. ¿Eso qué nos puede decir usted? Porque eso es lo que está en juego en el juicio político, no lo demás, que también podría ser cuestionable, pero eso es materia de otro, quizás otro enjuiciamiento. A ver, en el tema del juicio político, si ya vamos a hablar prácticamente en lo que se le acusa al mandatario, debemos de ser claros y decir que dentro de la Asamblea Nacional, en este momento coyuntural y político, no existen los votos. ¿Por qué? Primero, porque Pachacuti nunca representó o estuvo siendo parte de este proceso de enjuiciamiento político, porque la señora asambleísta Mireya Pazmiño no representa a la bancada. Segundo, en el momento de hacer el tema de pruebas de cargo y descargo de pruebas y evidencias, se logra encontrar dentro de este andamiaje que la Comisión de Régimen Económico, donde preside la señora Mireya Pazmiño y ciertos colegas asambleístas, por decisión unánime, firman la nueva contratación de Froplec. Entonces, ahora lo que se cuestiona y lo que sucedió ayer en el Pleno de la Asamblea, que ya se tiene que estar trabajando en un informe para que se presente hasta el día sábado, que es el día de mañana, tienen que conocer toda la comisión de fiscalización y todavía no lo tienen. De ahí 10 días para que baje el Pleno de la Asamblea. Entonces, lo que se está realizando dentro de la comisión de fiscalización es dilatando tiempos para que no haya posiblemente un informe para que cuestionemos como los 137 asambleístas dentro del Pleno de la Asamblea, o se dilatan tiempos para que exista una sanción y no se presente ningún informe para para el juicio político del presidente. Cabe recalcar aquí que no deben de existir, o aquí en este momento no existen informes de posiciones. El único que puede presentar informes y debe ser debatido dentro de la comisión de fiscalización es el equipo asesor, que redacta todo el trabajo que ha venido realizando de pruebas de cargos y descargos en evidencia al peculado que ha cometido el señor presidente, o caso contrario, el presidente no debería de hacer un informe a discreción de toda la mesa, y es lo que se debate dentro de este momento, que quienes tienen que hacerlo y compartir este informe son los secretarios, pero con los demás colegas asambleístas. Es la cuestión que se está realizando dentro de la asamblea, y es el punto clave que en este momento nosotros como Pachacuti hemos dicho. Si hay juicio político, si lo presentó la asambleísta Viviana Veloz con la interpelación de la asambleísta Mireya Pazmiño, es momento de que ya hagan conocer un informe que se ha venido trabajando durante los 45 días. Y todavía no existe informe, ni sabemos la postura y la posición que se puede tener dentro de la asamblea en el pleno que se convoque.
Bueno, lo que se conoce es del informe borrador que ayer se conoció y no se recomienda el enjuiciamiento político al presidente. También se conoce que este informe será incorporado a la convocatoria que realizará hoy justamente el presidente de la Comisión de Fiscalización para la reunión del 6 de mayo. Así que, bueno, veamos qué sucede con eso, asambleísta. Así es, esperemos que sea lo mejor y como dicen todos los ecuatorianos y los vecinos de cuando salimos y nos encuentran en la calle, lo mejor para el país es trabajar en conjunto para que exista, no podemos hacer a un lado el tema de seguridad, de salud, de educación, sino debemos de articular todos los 5 poderes del Estado para poder seguir creciendo como un país. Caso contrario, nos encontraremos viviendo un show político un día más en la Asamblea, lo cual es una pérdida de tiempo para todos los ecuatorianos, inclusive para nosotros mismos que hemos presentado proyectos de ley de seguridad y que no han sido tratados en estos momentos. Así es, temas más prioritarios que el juicio político en el que hemos estado ya todo este año prácticamente. Amigos, 7:38, agradecemos a la asambleísta Jessica Castillo, asambleísta por Pichincha de Pachacuti, quien nos ha comentado cómo está la situación en el interior de Pachacuti, que en 10 días tendrán sus elecciones nuevamente tras ser aceptada esta impugnación. Y bueno, vamos a ver qué sucede dentro del movimiento y también, por supuesto, con el juicio político al presidente de la República. Nos ha dejado clara su postura. Gracias, Jessica, por estar con nosotros.